Si hay una carne que es sabrosa y además da mucho juego, es la carne del cerdo. Y hoy le voy a hacer un homenaje al lomo de cerdo, concretamente a esta pieza. ¿Veis? Carne de cerdo local, de aquí, sabrosa y tierna. ¿Veis? Y el lomo de cerdo es muy importante y eso nos enseñaban en la escuela de hostelería, las piezas dónde van, ¿eh? El jamón, la pierna delantera y esta es la pieza de la chuleta. Imaginaros que esto va aquí, puesto aquí y debajo tiene el hueso. En esta parte de aquí que protege a las tripas tiene las costillas, pero aquí abajo no. Pero la ventaja que donde no tiene costillas está el solomillo, ¿eh? Otra carne rica, ¿eh? Pero el lomo del cerdo, ya veis, esas vetas que tiene de grasa son las señas de identidad que es una carne sabrosa, ¿eh? Y la carne que tiene grasa es la buena carne. Bien, la vamos a acompañar con estas zanahorias de aquí, tiernas, ya veis qué color más bonito tiene. Unos guisantes ahora de temporada, que vamos a hacer dos purés diferentes. Vamos a añadirle unas setas shiitake, estas setas orientales, simplemente las vamos a saltear. Y luego vamos a hacer una bechamel rica, fina, con un poquito de yema de huevo y un poquito de queso para que lo gratine estupendamente y que quede la carne y el plato bien presentado. Bueno, tengo aquí para empezar dos cazuelas. En una vamos a poner aquí los guisantes, le vamos a añadir un poquito de sal, ahí, y en la otra le vamos a quitar este tronquito y vamos a cortarlo así en rodajitas para que se cueza lo antes posible y juguemos con los colores. Ir pensando el verde, el color este rosa de zanahoria en un plato de porcelana blanco, lo que va a resaltar, ¿eh? Pero hay sorpresas, ¿eh? Y la sorpresa va a ser cómo vamos a presentar la carne. Bien. La zanahoria ahí, un poquito de sal y que vayan cociendo poco a poco. Y ahora vamos a ir con la bechamel. Vamos a hacerlo, tenéis dos posibilidades, o hacerlo con mantequilla, como hacen los franceses, porque de ahí viene la bechamel, o hacerlo con aceite. Entonces, para que quede más fina, hoy le vamos a añadir la cebolleta. Yo normalmente suelo utilizar la cebolleta para hacer la bechamel y luego la trituro para que esté integrada y entonces la bechamel queda como mucho más elegante, más suave, más perfumada, se siente menos el sabor de la harina. Para eso también ese detalle es importante, freír un poquito la harina previamente antes de añadirle la leche, ¿eh? Para que ese sabor desaparezca, pero muy importante, sin darle color, ¿eh? Entonces, cortamos la cebolleta en juliana porque queremos que aparezca después en la bechamel. Le vamos a dar un poquito de fuego, que sude ahí un poquito y mientras tanto, mientras la cebolla se va haciendo, vamos a ir preparando la carne. Y para eso tengo aquí un recipiente que lo voy a preparar y ahora explicaros. Cogéis el lomo y aquí el lomo, la parte de arriba, tiene una telilla, ¿eh? Esa telilla os puede proteger para asarla, pero tiende también a encogerse y puede deformaros la carne. Entonces, no vamos a desperdiciarla, simplemente antes o después la tenemos que quitar. Si la quitamos ahora, la vamos a aprovechar para que la grasa, su grasa, nos ayude a asar la carne con su grasa y un poquito de aceite. ¿Veis? Os apoyáis un poquito en esa telilla de nervio que tiene y retiramos todo lo que es grasa. Dejamos el magro bien bonito, ¿veis? Presentado ahí. Bien, ya veis cómo está la cebolla pochadita, pues ese es el punto para hacer la bechamel. Pero antes tenemos aquí la zanahoria en su punto. Entonces,
esto lo retiramos. Y como tenemos ahí el lomo que nos está esperando, pues le vamos a poner aquí la sartén para hacerlo en su punto. Vamos a añadir la grasita ahí para que se deshaga, se funda. Le vamos a ayudar con un poquito de aceite, que se vaya fundiendo y calentando. Y mientras, añadimos aquí, para hacer la bechamel, un poquito de harina, así. Lo mezclamos con la mantequilla, lo rehogamos poco a poco, sin darle color, porque si le damos color, pues luego la bechamel va a tener color. Entonces, eso no nos conviene. Hay que se haga. Un detalle que os quiero enseñar. El guisante, para saber si está hecho, cogéis el tenedor o una cuchara, le dais unos golpecitos y vais a sentir la resistencia del guisante. Si está crudo todavía, lo sentiréis en el tenedor. Sin embargo, si está hecho, no sentéis ninguna dureza. Así que se vaya haciendo ahí poco a poco, fundiéndose. Y mientras, ya tenemos aquí rehogado, le añadimos ahora la leche a la bechamel. Así. Lo mezclamos. Conveniente hacerlo con la leche fría o un poco templada, porque si no pueden salir grumos, porque empieza a hervir enseguida y no os da tiempo para mezclar bien la harina con la leche, porque eso tiene que estar totalmente homogéneo, bien mezclado, para que ahora se vaya espesando. Y tenéis dos opciones después: o trituráis la bechamel con la cebolla, o si no, como voy a hacer yo, hoy no lo voy a triturar, voy a dejar hacer una bechamel que se llama la bechamel Soubise, que tiene mucha cebolla y utilizaban en la cocina clásica para gratinar las carnes, que es lo que vamos a hacer hoy. Bien. Una vez que tengamos ahí suficiente grasa, sazonamos el cerdo, el lomo de cerdo de aquí, ¿veis? Estoy deseando terminar de hacerlo para probarlo. Y ahora lo vamos a marcar, para que haga una película exterior, para que no salga su jugo ni su grasa, y que tenga después un sabor doradito ligero. Lo vamos a preparar aquí. A esto le vamos a dar un poquito más de fuego, suave, suave, que se vaya hirviendo. Lo que hemos deshidratado, la cebolleta, ahora con la leche y con la bechamel, se va a ensanchar y va a quedar, después cuando lo probéis, esas tiritas de cebolla son exquisitas, y hacen a la bechamel que quede como más sabrosa y más ligera, de sabor. El lomo lo marcamos un poquito, ¿veis? Así, vamos a dar un poquito más de fuego y en su punto que se haga. Vamos a ver cómo están los guisantes. Otra de las señales del guisante es que si lo ponéis el agua con mucha presión, con mucha fuerza hirviendo, ¿qué hace? Que algunos guisantes revientan y entonces la cáscara va por un lado y el interior por otra. Entonces, por eso hay que hacerlo más bien suave, de temperatura. Poco a poco se vayan haciendo para que se queden enteros. En este caso vamos a hacer un puré, no importa, pero sí, si vais a presentar enteritos o salteados un día, pues tened en cuenta que se hagan suave. Bien, ahora colocamos ahí, le vamos a acompañar ahí y colocamos la carne ahí. Como para asar le hace falta grasa, le añadimos su grasa. Y ahora al horno, 190 grados, 15-18 minutos, depende del punto como queréis la carne. Ahí es donde tenéis que ser atentos con la carne del cerdo para que esté jugosa, sabrosa y en su punto de cocción, caliente. Bueno, mientras esto ya veis que se va espesando. Entonces es el momento de mezclarlo bien. ¿Qué pasa? Que podía hacerlo con una varilla, pero si meto la varilla, las tiras de la cebolleta se me van a quedar todas ahí enganchadas. Entonces una espátula va perfectamente. ¿Veis? Que quede un poquito espesita, porque queremos que después se gratine bien.
un poquito de sal, un toquecito de nuez moscada. Le vamos a bajar ahora la temperatura. No mucho. Con las especies hay que tener su punto concreto para no pasarse. Y en este momento lo vamos a aligerar y a cremear con el queso, que tenemos aquí un queso para gratinar. Son 4 quesos diferentes sabores. Entonces introducimos el queso y ahora simplemente con un poquito de calor se va a diluir en la salsa y tenemos en su punto. Lo mantenemos ahí al calor y mientras es el momento de coger la espumadera y vamos a empezar a hacer los purés. Escurrimos la zanahoria, ¿veis qué color más bonito? He dicho color rosa, color naranja, color zanahoria. No tirar nunca el agua de la cocción, porque luego si queréis hacer una salsa buena, de ese lomo que está ahí en el recipiente asándose, podéis añadir un poquito del caldo de aquí y ya tenéis un juguito en su punto. Esto lo dejamos aquí, esto ponemos aquí y vamos a hacer un puré espeso, porque queremos que luego mantenga su forma a la hora de decorar el plato. Entonces la cuchara se encaja perfectamente en el colador y vais pasándolo para que vaya por ahí y quedando un puré bien espeso, bien espeso. Hemos hecho el puré y nunca más concretamente que un puré. ¿Veis cómo está? Queda finísimo. Todas las pieles han quedado fuera y en la zanahoria igual. Entonces ahora simplemente los mantenemos ahí, que estén a temperatura ahí calentitos, un poquito cerca del fuego. Y la bechamel, que este es el otro apartado importante, tiene que tener brillo. ¿Veis? El brillo que tiene, eso es del queso, de la cebolleta y de la mantequilla. Entonces, una vez que hemos conseguido el espesor que queremos de la bechamel, entonces le damos el punto de cremearlo con la yema de huevo. Le añadimos la yema de huevo y ahora fuera del fuego lo mezclamos. Veis que va a cambiar el tono del color y al mismo tiempo va a quedar mucho más sabroso. ¿Qué hago con la bechamel? Suplir que este plato no tiene salsa. Y al no tener salsa, por una parte conseguimos con la bechamel que si la carne, imaginaos que se os pasa de cocción, pues la bechamel le va a dar una cremosidad y le va a suavizar ese punto de secado cuando el lomo de cerdo, cualquier carne que hagáis, se os pasa de cocción. Entonces la bechamel, ¡pum!, le da ese punto de cremosidad. Estupendo. Entonces, ahora vemos cómo está la carne. No tiene que estar muy hecha. Siempre es mejor pecar de poco hecho que de hecho. Entonces, ¿veis el extracto que tiene ahí en la base? Pues eso, le añadimos ahora un poquito del caldo del guisante o de la zanahoria. Hay suficiente para que hagamos simplemente moviendo así un juguito. ¿Veis? Que no hace falta ni ligarlo. Ahí. Entonces, ¿veis? Ya ha cambiado el tono del color. Bien. Mientras eso mantenemos ahí caliente, en este fueguito, en esa sartén de juguete de niños, porque esta es una sartén de juguete, podías jugar, si queréis, a ping-pong con esta. Es buena idea esta. Bueno, un día unos cocineros, que solemos hacer una reunión, pues siempre salen las conversaciones sobre la comida. Y me contaba uno que le había pasado con un cliente, de que, bueno, pues con un tono un poquito subido tirado para adelante, decía que no había diferencia entre el lomo
de cerdo que esté comiendo y que esté salvaje, que sea de aquí, que tenga una alimentación, a un lomo industrial. Bueno, pues entonces, lógicamente, esas cosas siempre terminan en una apuesta. Y bueno, pues eso, con una serie de condiciones, tiene que ser de la misma manera, pam, 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 pam. Bueno, pues vamos a hacer, ¿cómo vamos a hacer? Pues vamos a hacer unos bastones de carne. Entonces, el otro no sabía. Con un poquito de pimienta, sal, saltearlo, pim, pam, 2 platillos, así como estos, pequeñitos, calientes, y 2 bastoncitos. A ver, dime ahora cuál es el lomo del cerdo que se ha alimentado, el lomo de cerdo aquí, cuidado, salvaje. Pues es el gran defecto de ir presumiendo de muchas cosas cuando no las dominas, pues no acertó. Y pues muchas veces igual te ataca la inseguridad, porque si no sabes, pues no tienes pistas. Pero si tienes pistas, vas cogiendo las tiras de la carne antes de introducir en la boca, coges con el cubierto o con la mano, estiras la carne y depende cómo la carne se va estirando, vas viendo la textura que tiene, y la grasa que tiene y el color que tiene, porque si los dos están hechos iguales, en el interior hay una diferencia de una carne a otra. Y eso mismo pasa igual con la carne de buey y con otras carnes. La carne que tiene grasa siempre es la mejor carne, porque esa es la que tiene el verdadero sabor a carne. Bien, vamos a esto de fuego. Entonces, aquí tenemos unas setas que hemos escogido, unas capuchas de setas shiitake. Para este plato, igual que la bechamel hace su función, la seta tiene que ser una seta jugosa, no seca. Perfectamente puede ser una seta de primavera de aquí, pero vamos, eso ya depende del presupuesto de cada uno. Si no, una shiitake, un hongo laminado, pim pam, justo ahí salteado, es suficiente. Aquí cada sartén necesita su fuego. Aquí si pones mucho fuego, una sartén pequeña, amigo, la tecnología, ¿a qué velocidad va la tecnología? Bueno, como siempre, comida caliente, plato caliente. Lo vamos a dejar ahí templar así. Suficiente, no vaya a ser que luego pongas ahí... Nada de eso. Bien. Entonces, esto de aquí ya tiene en marcha. Simplemente le vamos a cambiar de temperatura las setas. Y les vamos a acompañar con este ajito picadito que lo vamos a poner a la vez que las setas. Así. Le añadimos las setas y simplemente que se rehoguen un poquito, que cojan un poquito de calor, porque esta seta es muy delicada. Ahí, suavemente. Bueno, esto, ¿veis cómo va soltando el juguito que tiene en el interior? En el momento que se han encogido por el calor, empieza a soltar su jugo. Bien, eso ahí en marcha. Ahí templadito. No son iguales los dedos y el contacto de las manos del cocinero que con un aficionado. Ahí hay que tener mucho cuidado ahí. Bien. Y este es el momento. Esto suavemente ahí. Y cogemos el lomo. ¿Veis? Normalmente solemos partir el medallón así. Pam, 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 pam. Pues no, hoy vamos a hacerlo de diferente manera. ¿Veis? Lo cogemos así y lo vamos a colocar uno ahí. Tenemos que repartir bien porque aquí, ¿veis el punto de cocción? Ahí tiene que estar, lógicamente, las esquinas están más hechas, entonces al que quiere más hecho, ¡pum!, las esquinas. Y el centro, pues está un poquito más rosa, ¿veis? Ahí. Este lo colocamos aquí, de esta manera, y este lo colocamos aquí de otra manera, así. Bien. Salteamos las setas, un toquecito de sal, y lo dejamos ahí, que se vayan confitando ahí suavemente. Y ahora vamos a hacer las quenelles, que esto requiere su maña, O sea, cogéis el puré y le vais dando forma así. Podéis poner de canto
O podéis poner así apoyaditas. Pasar la cuchara así. Y esta vamos a intentarla ponerla ahí, de canto. Y ahora el color verde, porque siempre los ojos son muy importantes para percibir lo que comemos. Y nos llama la atención mucho, sobre todo, los colores verdes. Los verdes son los que más nos sugieren a la hora de los jugos gástricos provocarnos ese placer a la hora de comer, ¿no? El verde. Los vamos a hacer diferentes tamaños. ¿Veis? Jugáis así. Y ahora este lo vamos a apoyar ahí, ligeramente. Y este igual. Este lo vamos a poner separadito. Y como ya tenemos las setas, ahora las colocamos. ¿Veis? Están ahí con su juguito. Colocamos encima del canto, bien apoyaditas. Y vamos a percibir 3 sabores diferentes. ¿Veis? Eso es una señal buena que la carne está en su punto de cocción. Cuando la carne está soltando su juguito. ¿Veis? Ahí, en la base del plato. Así. Bien, entonces ahora lo cremeamos un poquito y lo vamos a colocar aquí, la bechamel que cubra las setas. Así. En la medida de que vaya cogiendo un poquito de calor, pues se va a ir soltando y va a ir como una pequeña lágrima sobre la carne. Y esto no es una bechamel cualquiera, ¿eh? Ya veis el color, qué diferente es. Ahí. Bien. Tenemos aquí el juguito, que lógicamente lo vamos a utilizar. Pero antes, os quiero enseñar un artilugio. Esto lo podéis gratinar. Pero ¿qué pasa? Que tenéis que tener el gratinador al máximo y tenéis el riesgo, corréis el riesgo de que la carne se pueda secar. Entonces, con esta pistolita, que es como un soplete, le vais dando el punto de gratinado que queréis al plato. Esto lo podéis hacer además al último momento, delante del invitado, delante de la pareja. Le ponéis el plato y cogéis este artilugio y al mismo tiempo que le dais un beso, ¡paf!, cogéis la pistolita y le vais dando este toque. ¿Qué queréis darle más sabor? Pues un poquito de queso rallado por encima. ¿Veis cómo va lagrimándose? Ahí que se va cayendo poco a poco. Una presentación diferente y original. Un toquecito suficiente. Pistola adentro y ahora una cucharita. Cogemos el juguito natural y lo suficiente, simplemente para que se mezcle con el juguito que ha soltado la carne. Así, sencillo, sabroso, sano, fácil de hacer y original. Ahora, ¿qué? Una buena compañía y ponle el vino que quieras, que después vendrá la alegría.